vamos a seguir con lo nuestro, ¿sí? Vamos a ir para adelante y vamos a seguir con esta idea de extender lo que sabemos, ¿sí? Vamos a seguir extendiendo estas ideas que introdujimos ya el primer día, desde el primer día, ¿no? Entonces, básicamente lo que aprendimos es a integrar, ¿sí? Y teníamos la integral, voy a escribirlo acá, ¿no? Tenemos la integral en un intervalo de una función, ¿no? Básicamente nos dedicamos a hablar de esto hasta ahora en el curso. Entonces la idea es seguir extendiendo esto. Bueno, acá, por ahora, ¿cuándo podemos usarlo esto? Bueno, era en algún intervalo de A y B, estos dos A y B eran números, ¿sí? La función, empezamos diciendo, bueno, tiene que ser continua para que pueda ser integrable. Después dijimos, bueno, puede ser continua a trozos. Pero ¿qué pasa si extendemos esto ahora, ¿sí? Vamos a tratar de extenderlo a ver, bueno, ¿qué pasa si la función no es continua? ¿Tendrá sentido hablar de esta integral? ¿Sí? ¿O qué pasa si esto de intervalo no es acotado? ¿Sí? Entonces hoy vamos a dedicarnos a eso, ¿sí? Y vamos a dedicarnos entonces a lo que se llama las integrales impropias, justamente. Entonces, empecemos con uno de esos casos, ¿sí? ¿Qué pasa si el intervalo no está acotado? Entonces, la integral en este caso, por ejemplo, va de 1 hasta infinito. Fíjense que también estamos integrando esta función, 1 sobre x al cuadrado. Esa función tiene un problema, ¿no? Esa función tiene un problema cuando x vale 0. Cuando x vale 0 ahí tiene una discontinuidad. Pero esa discontinuidad está fuera del intervalo de integración. Así que no nos importa eso, ¿sí? Lo importante era la continuidad dentro del intervalo de integración. Entonces, en este caso, el problema es que el intervalo no es acotado, ¿sí? Tendríamos que hacer la integral de la función 1 sobre x cuadrado. Tenemos que hacer la integral desde 1 hasta infinito. O sea que sería equivalente a calcular el área debajo de esa curva, ¿no? En este caso es positiva, así que nos da efectivamente el área. Bueno, y esto así como está, no podemos hacerlo, ¿no? Esto así como está no podemos hacerlo porque, bueno, la integral ¿en qué se basaba? En que a ese intervalo acotado lo partíamos en pequeños pedacitos, en subintervalos. Lo que pasa es que ahora si eso es infinito, ¿cómo hacemos para partirlo en eso de la cosa de largo infinito en infinitos subintervalos? No tiene mucho sentido así directamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, y la misma idea que venimos usando siempre, es decir, bueno, si queremos extenderlo, basémonos en lo que ya sabemos. Basémonos en lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que sabemos? Y nosotros debemos integrar en intervalos acotados, ¿sí? Entonces, tratemos de transformar este problema en algo que ya sabemos. Entonces, digamos, bueno, está bien, hasta infinito no sé llegar. Y hasta infinito no sabemos llegar. Lleguemos hasta un valor m grande. Y después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, calculemos esta integral y después a ese valor m hagamos que sea bien grande, cada vez más grande. O sea, que m sea el que tienda a infinito, ¿sí? Pero planteemos esta integral que sí sabemos resolver, ¿sí? Entonces, para hacer esta cosa que no sabemos cómo hacerlo, porque tiene un intervalo no acotado, vamos a definir una integral que sí sepamos hacer. Vamos a definir una integral que sí sepamos hacer. Entonces, bueno, en vez de este infinito, vamos ahora hasta un m muy grande, ¿sí? Entonces eso lo vamos a llamar I de m, la integral que depende de m. Y esta sí la podemos integrar, ¿sí? Porque m es un número, está fijo, es un número fijo. Por más grande que sea, 500 millones, es un número fijo y lo podemos hacer, con lo que sabemos, porque esta función es continua. Así que una primitiva de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x, ¿no? Como habrán visto en el examen. La primitiva de 1 sobre x al cuadrado es menos 1 sobre x. Y usando barra entre m y 1, nos queda que esto vale 1 menos 1 sobre m. O sea, que el área debajo de esta curva desde 1 hasta m vale 1 menos 1 sobre m. Un número finito, lo podemos calcular, no hay ningún problema. Entonces ahora decimos, bueno,
¿Y qué podemos hacer con la que va hasta infinito? Bueno, es hacer el límite cuando m tiende a infinito. Bueno, hagamos entonces el límite cuando m tiende a infinito de esta expresión. El límite cuando m tiende a infinito de 1 menos 1 sobre m. Cuando m tiende a infinito, todo esto tiende a 0, o sea que todo esto es 1. Entonces, lo que vamos a definir, ¿sí? Lo que vamos a definir es decir, bueno, entonces a esa integral que teníamos le vamos a asignar este valor 1. ¿Sí? Entonces, esta es la forma con la que vamos a decidir qué valor darle a esta integral. ¿Sí? Vamos a plantear la integral sobre un intervalo acotado hasta m, un m muy grande. Eso lo vamos a poder resolver si queda algo, nos va a quedar algo, una expresión en función de ese m justamente. Y después ese resultado es el que vamos a hacer tender cuando a m tendiendo a infinito. ¿Sí? En este caso, este límite nos dio un número finito, o sea que se dice que la integral converge. ¿Sí? Podemos asignarle a esa integral el valor 1. Es lo que se llama una integral impropia convergente. ¿Sí? Porque converge el valor. Entonces, ¿se entendió la idea? ¿Sí? ¿Se entendió la idea cómo trabajar con estos intervalos no acotados? Entonces, la idea, fíjense bien la forma de escribirlo, ¿no? Ahora igual lo voy a repetir cuando hagamos los ejemplos, y Cecilia después cuando haga más ejemplos lo va también a repetir, pero ojo que esta integral original no es igual a la integral de 1 hasta m, ¿sí? Son dos cosas distintas. Acá hacemos como punto aparte, planteamos la integral que depende de m, ¿sí? Hallamos el valor, y después hacemos el límite, y si esto converge, ahí recién volvemos a la integral original y decimos que le asignamos el valor que sea, ¿sí? Bueno, esto entonces para este caso en particular. En general, ¿qué puede pasar? Bueno, tenemos como 3 casos, si quieren, básicos. Si la función es continua entre a e infinito y queremos calcular entonces la integral desde a, valor a, hasta infinito, o sea, la integral esta que está acá, vamos a plantear entonces la integral de a hasta m, ¿sí? Hasta un valor m muy grande, y calculamos el límite. ¿Sí? En el caso de que este límite exista, ese es el valor que le asignamos a la integral. Pero también podríamos tener un problema en menos infinito, ¿no? Que sea la integral, en vez de ir de a hasta infinito, que sea desde menos infinito hasta un número b cualquiera. ¿Sí? Acá los puse a la izquierda de los negativos, pero podría ser por acá el valor, ¿no? Que sea una cosa así y sea todo esto. Es lo mismo, o sea, hasta algún valor cualquiera. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hay 2 formas de escribirlo, ¿sí? Una forma es decir que vamos hasta menos m, ¿sí? Y hacer tender m a infinito. Entonces, esto sería igual al límite cuando m tiende a infinito desde la integral de menos m hasta b. O si quieren, y esto depende de cada uno, el límite cuando vamos a cambiarle n tiende a menos a infinito de la integral desde n hasta b. Me parece que el primero es como más claro, para que quede claro que vamos hasta menos infinito. Acá es como queda escondido adentro de la n, ¿no? Si vamos desde n hasta b. Pero bueno, eso depende de cada uno, es a gusto del consumidor. Bien, entonces, fíjense, acá estamos manejando esto del intervalo no acotado, ¿sí? Donde tenemos este problema, uno en infinito y otro en menos infinito. Pero podría ser que la función, ¿sí? sea continua en todos los reales y queramos hacer esta integral, la integral de la función desde menos infinito hasta infinito. ¿Sí? De menos infinito hasta infinito. Bien, entonces, ¿cómo hacemos ahora para manejar esto? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para manejar esto? Bueno, lo importante que tienen que entender acá es que estos dos infinitos son como dos cosas independientes, ¿sí? Una cosa es cómo me acerco a infinito por este lado y otra cosa es cómo me acerco a infinito por este lado. ¿Sí? Son como dos cosas distintas, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces lo vamos a tratar por separado. ¿Y cómo hacemos para tratarlo por separado? Bueno, vamos a dividir a este problema en dos, ¿sí? En dos casos de los anteriores. Entonces, esta integral la vamos a dividir en dos. Vamos a elegir un valor cualquiera, ¿sí? Un valor cualquiera a, y vamos a
partir como nuestra región en dos, si queremos calcular el área de esa región. Una que tiene el problema en menos infinito, o sea, va a ir de menos infinito hasta A, y otra que tiene el problema de infinito, que va desde A hasta infinito. Entonces esta integral la vamos a calcular haciendo dos límites. El límite desde menos n hasta A, y otro límite que va desde A hasta n. Fíjense, importantísimo entonces que estamos usando dos letras distintas, ¿no? Una es n y otra es m. No es el límite de las dos cosas al mismo tiempo, son las dos por separado, ¿sí? Esa es la manera en que vamos a definir esta integral impropia en matemática B. Y esto va a ser igual en el caso que las dos integrales converjan, ¿sí? Si una ya diverge, todo esto no le podemos asignar un valor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejemplos para recordar. Pero es bastante sencillo, no tiene mucha complicación, ¿sí? La parte operativa, digamos, ¿sí? Conceptualmente no es fácil, pero operativamente es bastante sencillo. Hay que tener cuidado cómo escribir las cosas. Por ahí en algún libro, ¿sí? Van a encontrar, o en alguna materia más adelante en la carrera, ¿sí? Van a encontrar que van a plantear esta integral con el límite de esta manera, van a plantear, ¿sí? Esto es un extra, no se confundan, ¿sí? Es para que sepan qué es lo que viene, digamos, en la carrera. También es posible plantear esta integral, ¿sí? O sea, haciendo tender el límite a infinito de los dos de la misma manera, ¿sí? Los dos infinitos tratarlos al mismo tiempo de la misma manera. Esto es otra forma de pensarlo, ¿sí? Entonces fíjense que ahora ya empezamos a ver que hay distintas formas de definir. Cuando empiezan a haber infinitos, ya hay distintas formas de tratarlo dependiendo de qué es lo que querramos hacer. Pero por eso hay que saber qué es lo que hay atrás para entenderlo, si sirve o no lo que estamos usando. Entonces, más adelante, quizás en algún lado, van a ver estas cosas, ¿sí? Y esto es lo que se llama el límite central de la integral, el límite de Cauchy, ¿sí? O el valor central de Cauchy de esta integral impropia, ¿sí? Digo porque a veces puede aparecer. Y esto sirve en algunos casos donde alguna de estas dos, cuando las dos integrales diverjan, pero divergen de una forma particular que se compensan, digamos, y esta cuenta en realidad converge, ¿sí? Es para casos especiales, digamos. Bueno, por ahí se los comento porque por ahí en la carrera, después en materias más adelante, lo utilicen en alguna materia. Y ustedes digan, pero Sebastián me mintió, me dijo que esa integral divergía y ahora resulta que este profesor le está poniendo un valor. Bueno, es porque hay otra forma de definir las cosas, ¿sí? Entonces, ahora empezamos en el terreno un poquito más sutil, si quieren, en la matemática, ¿sí? Y sobre todo en la clase que viene también, donde empezamos a definir las cosas y por eso hay que tener muy bien en cuenta qué definición estamos usando, ¿sí? Entonces, este es el valor central de Cauchy de la integral impropia. Nosotros vamos a usar esta otra definición donde tratamos a cada problema por separado, ¿sí? El menos infinito es una cosa, el infinito es otro. Si alguno de esos dos diverge, toda diverge, ¿sí? Bueno, entonces hagamos algunos ejemplos para asegurarnos de que entendimos esto, ¿sí? Entonces, supónganse que queremos hacer esta integral de 0 hasta infinito, de e a la menos x, diferencial de x. ¿Sí? Y este tipo de integrales impropias parecería ser que lo estamos complicando porque nos gusta, porque hacerlo sufrir a ustedes, pero estas cosas aparecen por todos lados en la carrera de ingeniería, ¿sí? Cuando los intervalos sobre todo no son acotados, sobre todo lo van a ver ahora ya dentro de poquito, en todo lo que es probabilidad y estadística, ¿sí? Ahí lo van a empezar a tratar y ahora vamos a hacer alguna cosita de eso. Y no sé si en física ya empezaron a ver algo, ahí es más complicado que aparezca este intervalo. Bueno, entonces queremos esta integral de 0 hasta infinito de
e a la menos x. Bueno, la función e a la menos x en particular es continua en todos los reales, ¿sí? No tiene ningún problema, pero acá el problema es que justamente el intervalo no está acotado. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para resolver esa integral? ¿Sí? Para decidir si le podemos asignar un número o no. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, planteamos esta integral, la integral que no va hasta infinito, sino que llega hasta un valor m muy grande. ¿Sí? Entonces acá, si quieren, podemos hacer grafiquito de vuelta. Esta sería el e a la menos x, sería esta función, ¿no? Y nosotros queremos hacer la integral desde 0 hasta infinito. Entonces lo que hacemos de vuelta es tomar un valor m muy grande y calcular esta integral, que como el intervalo es acotado, esa la podemos calcular. Entonces planteamos la integral que va desde 0 hasta m, de a la menos x. Esto, entonces los límites son finitos, lo podemos hacer. La primitiva de a la menos x es menos e a la menos x, ¿no? Y la tenemos que valor entre m y 0, y esto nos queda 1 menos e a la menos x. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora ya sabemos el valor de esta integral, ahora lo que hacemos es ampliar ese intervalo para llegar hasta el infinito. O sea, hacemos el límite cuando m tiende a infinito. Entonces con eso logramos tener toda esa región que estaba debajo de nuestra curva, y este límite, entonces, el límite cuando m tiende a infinito de 1 menos e a la menos m. Cuando m tiende a infinito, todo esto tiende e a la menos infinito, y e a la menos infinito tiende a 0, ¿no? Esto sería lo mismo que escribir 1 sobre e a la m, si quieren. Cuando m tiende a infinito es e al infinito, e es un número mayor que 1, es 2, algo, ¿sí? O sea que eso tiende a infinito, ¿sí? Tiende a infinito. 1 sobre infinito, 0. Así que todo esto nos da 1. Entonces quiere decir que a esa integral, la integral de 0 a infinito de a la menos x diferencial de x, le podemos asignar el valor 1. ¿Sí? Le asignamos el valor 1. Bien, no hay problema. Hagamos otro ejemplo. Fíjense ahora, si hacemos esto, la integral de 1 hasta infinito de 1 sobre x ahora, diferencial de x. La función 1 sobre x no es continua en todos los reales, tiene un problema en 0, pero el 0 está afuera del intervalo de integración. ¿Sí? Estamos haciendo la integral de 1 hasta infinito. Recuerden si antes hicimos la de 1 sobre x al cuadrado, y nos dio que convergía, ¿no? A ver, nos dio 1, ¿no? La integral de 1 sobre x al cuadrado, la de 1 sobre x al cuadrado, y que tiene una cosa así. Esta la hicimos desde 1, ay, la tengo arriba, no sé por qué la dibujé de vuelta. Bueno, la tengo desde 1 hasta el infinito, ¿sí? Estamos calculando el área debajo de esta región, esto nos dio que valía 1, el área debajo de esta región. Ahora vamos a ver qué pasa con 1 sobre x, ¿sí? Con 1 sobre x. Que 1 sobre x, si acá teníamos 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x sería una cosa así, ¿no? En 1 se cruzan, y esta sería la de 1 sobre x, ¿no? Va por arriba, como que decae más lento a medida que se acerca a infinito. Bien, entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo mismo que antes, ¿no? En vez de ir de 1 hasta infinito, vamos a ir hasta m y vamos a calcular esta integral de 1 hasta m, ¿sí? El área de esta región sería este caso. Entonces planteamos la integral i sobre m. Fíjense que no ponemos igual, ¿no? Es todo como aparte. Acá, bueno, lo pongo en el mismo renglón, pero es como punto aparte. La integral sub m, entonces es la integral de 1 hasta m de 1 sobre x. La primitiva de 1 sobre x es el logaritmo natural del valor absoluto de x, entre 1 y m. Entonces esto queda el logaritmo de m menos el logaritmo de 1, que es 0, y así que ya ni lo ponemos. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahora hacemos el límite cuando m tiende a infinito, ¿sí? Entonces el límite cuando m tiende a infinito del logaritmo natural, bueno, eso queda el logaritmo de infinito, que es infinito. O sea que en este caso, este límite, ¿sí? Cuando nos vamos agrandando, ampliando ese intervalo, no converge.
no converge el área de esa región, ¿sí? Nos da que es infinito. Entonces en este caso se dice que la integral impropia es divergente, ¿sí? Porque no converge, entonces diverge. Y se dice entonces que esta integral es divergente. ¿Sí? Entonces fíjense, claro, a ver, analicemos de vuelta el grafiquito que teníamos recién, como para que vean un poquito. Esto también va a ser importante. Acá teníamos 1 sobre x al cuadrado. Bueno, este sería el 1. Este sería el 1 sobre x. Entonces fíjense, la de 1 sobre x al cuadrado, que era esta, el área de esta región, esa nos dio que convergía, ¿sí? Pero la de 1 sobre x, que es esta, ¿sí? Que es más grande, nos dio que diverge, ¿sí? Claro, ¿qué pasa? Lo de no hay intuición, no hay forma de, hay que hacer las cuentas, digamos, ¿no? Pero podemos ver que entonces la de 1 sobre x cuadrado se pegaba rápido contra el eje, ¿no? Entonces el área de toda esta región era finita. La de 1 sobre x, ¿sí? Y va más lento, no se pega tan rápido al eje 0. Entonces, ¿tiende a 0 1 sobre x? Sí, tiende a 0, ¿sí? En algún momento se va, como que se pega, es asintótico con respecto al eje, pero no es lo suficientemente rápido. Entonces, el área de esa región diverge, ¿sí? Nos da infinita el área de esa región. Entonces, esto es interesante, digamos. En particular, la de 1 sobre x, después cuando hagamos más ejercicios, digamos series en las clases que viene, vamos a ver que es como el caso límite, justamente, el de 1 sobre x. Pero eso ya lo vamos a ver las clases que vienen. Pero ya para que tengan una idea, que esto de la convergencia o no tiene que ver con que si la función decrece lo suficientemente rápido o no. Bueno, entonces eso era el caso en que el intervalo no era acotado, ¿sí? Ya con eso cubrimos todos los casos. Pero hablamos que también podemos pensar qué pasa si la función tiene un problema ahora en el intervalo, ¿sí? Entonces tomamos un intervalo acotado, pero ahora la función es la que tiene un problema de intervalo. Por ejemplo, empecemos con que la función no es continua en el extremo derecho, ¿sí? O sea, cuando el x vale b, ¿sí? En el intervalo superior, en el límite superior. O sea que acá en b la función tiene una discontinuidad. Entonces, con lo que vimos hasta ahora, como la función no es continua en el intervalo, no podemos decir esta integral es igual a algo. ¿Por qué? Porque la función no es continua, así que no nos sirve la definición que usamos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la misma idea que recién. ¿Sí? La misma idea que recién. Bueno, en b tiene un problema. Bien, entonces dejemos afuera el b. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos recién. Vayamos hasta un cachito antes de b. Entonces, en vez de ir desde a hasta b, bueno, vayamos desde a hasta b menos epsilon, ¿sí? Entonces, cuando usamos epsilon, en general en matemática, cuando se usa epsilon, estamos diciendo que es una variable que es muy chiquita, ¿sí? Epsilon, delta, son variables que tienden a cero, digamos, ¿no? Entonces, es así. Entonces, planteemos la integral, la misma idea que antes, ahora la i sub epsilon. Entonces, esa es la integral que va a ir desde a hasta un cachito antes de b menos epsilon, ¿sí? Suponiendo que epsilon entonces es positivo, estamos suponiendo acá. Vamos un cachito antes. Bueno, entonces esa integral entre a y b menos epsilon, la función es continua. Así que ahí, como la función es continua, no tenemos problema, la podemos integrar. Entonces, la integral, si en el caso que converja este límite, va a ser igual, le podemos asignar el valor s a la integral. Pero también el problema lo podemos tener en el primer límite, ¿sí? En el límite inferior, en a, el de la izquierda. Bien, entonces en ese caso, ¿qué se imaginan que haremos? Bueno, en vez de ir un cachito antes de b, ahora lo que vamos a hacer es un cachito después de a, ¿sí? Entonces ahora vamos a ir desde a más epsilon hasta b. Entonces vamos a ir desde a más epsilon hasta b. Podemos plantear entonces ahora la integral i de epsilon va a ser la integral de a más epsilon hasta b de la función. Y en este intervalo la función es continua, así que no hay problema.
ahí podemos integrarlo, y en el caso de que este límite converja, ese es el valor que le vamos a asignar a la integral. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Ahora queremos integrar la función 1 sobre x, ¿sí? Es la misma que teníamos antes decimos desde 1 hasta infinito, pero ahora la vamos a integrar entre 0 y 1. Entre 0 y 1, si quieren podemos graficarlo acá, esta función sería una cosa así. En 0 tiene un problema, ¿no? Acá vale 1, y en 0 tiene un problema. En 0 no es continua, en 1 sobre x tiene una discontinuidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar siempre está bueno hacer el gráfico para ver, ¿cómo era acá? ¿Sí? No se acuerden de memoria estas cosas. ¿Sí? ¿Cómo era? Era 0 menos epsilon, o 0 más epsilon, o 1 menos epsilon. No, bueno, hagan un grafiquito y fíjense, la discontinuidad está en 0, listo. Entonces, la integral que tenemos que plantear es esta, desde 0 hasta un cachito más, ¿no? O sea, que quedaría desde epsilon. Le digo porque después en los exámenes aparecen cosas como que ponen, voy hasta acá. ¿Sí? Van desde 0 hasta menos 10. De este lado no, pero el del otro lado a veces se pasan, ¿sí? Ponen desde hasta 1 más epsilon por ahí. Y si van desde acá está mal, ¿no? Porque si lo ponen así, están haciendo todo esto y la región contiene la discontinuidad. Es como peor todavía, ¿sí? Porque dejaron el 0 adentro. La idea es dejar la discontinuidad afuera de donde está, lo que estamos en el intervalo de integración. Entonces, esta integral la vamos a plantear desde epsilon hasta 1, entonces, ¿sí? Entonces, la vamos a hacer desde epsilon hasta 1. Dejamos afuera el 0. Acá dice epsilon porque sería 0 más epsilon, ¿sí? Por eso queda epsilon. De 1 sobre x, y esta no hay problema, esta la podemos integrar. Entonces necesitamos una primitiva de 1 sobre x, que es el logaritmo natural, ¿sí? Entonces el logaritmo natural de 1 entre 1 y epsilon, esto queda menos el logaritmo natural de epsilon. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, y ahora hacemos el límite cuando epsilon tiende a 0 por derecha, ¿sí? Cuando 0 es positivo. Entonces este es este límite. Entonces veamos cómo es este límite. Epsilon tiende a 0 por derecha, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando el argumento tiende a 0 del logaritmo? Bueno, recuerden el logaritmo, a esta altura ya tendrían que esto manejarlo sin ningún problema, ¿sí? La función logaritmo es una cosa así, ¿sí? En 1 vale 0, ¿sí? Y nosotros estamos haciendo el límite cuando epsilon tiende a 0, ¿sí? O sea que estamos acá, estamos en esta zona, estamos viendo qué pasa cuando epsilon tiende a 0. Cuando epsilon tiende a 0, el logaritmo tiende a menos infinito, ¿sí? O sea que con este menos todo esto tiende a infinito, ¿sí? Entonces el logaritmo de algo que tiende a 0 es menos infinito, con este menos queda más infinito. O sea que esta integral tiende a más infinito. O sea que es una integral que diverge, ¿sí? O sea que podemos decir que esta integral impropia diverge. Veamos otro ejemplo. Entonces fíjense que el 1 sobre x es una porquería, ¿no? Porque entre 1 e infinito divergía, entre 0 y 1 también diverge, ¿sí? O sea que 1 sobre x no sirve para nada esa función. Bueno, sí, vamos a ver, es una que es un límite, eso lo vamos a ver la clase que viene. A ver, veamos otro ejemplo. De 1 sobre raíz de x ahora, ¿sí? También entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces esta, vamos a hacer un grafiquito, ir pensando con la de arriba. Acá teníamos 1 sobre x, ¿sí? Esta sería 1 sobre x. 1 sobre raíz de x sería una cosa así. Vamos a hacerla con otro color. 1 sobre raíz de x en 1, bueno, me quedó medio mal. 1 sobre raíz de x sería así, este sería el 1. Y acá acuérdense lo que estamos calculando entonces es desde 1, bueno, me quedó horrible acá de la escala, pero bueno, estamos calculando esta área, ¿no? Entre 0 y 1. Entonces fíjense que la de 1 sobre raíz de x se pega más rápido al eje y ahora, y la de 1 sobre x está como por este lado, ¿no? Está más a la derecha. Lo que queremos calcular es esto.
para el que hicimos recién, el de 1 sobre x, que divergía, ¿sí? No, infinito. Entonces vamos a ver qué pasa ahora con el de 1 sobre raíz de x, que se pega más al eje x, ¿no? Está por abajo de la otra. Entonces vamos a ver qué pasa con ese. Bueno, de vuelta, entonces, en vez de ir desde 0 hasta 1, el problema de vuelta lo tiene en 0, ¿sí? Lo tiene en 0, entonces vamos un cachito más acá, y vamos a ir desde epsilon. Entonces, en vez de hacer cálculo de esa integral, planteamos esta I sub epsilon, que es la integral entonces de epsilon hasta 1, de 1 sobre la raíz de x. Bien, esta sí la podemos hacer con lo que sabemos hasta ahora. Necesitamos una primitiva de 1 sobre raíz de x. Bueno, esto, si quieren, ya a esta altura debería salir solo, pero esto podemos escribir como 1 sobre x a la 1 medio, que es lo mismo que x a la menos 1 medio, ¿sí? O sea que la primitiva de esto es sumarle 1 al exponente, ¿no? O sea, quedaría x a menos 1 medio más 1, que sería x a la 1 medio, dividido 1 medio, eso es 2 raíz de x, ¿sí? La otra es pensar que la derivada de la raíz es más fácil, ¿no? La derivada de la raíz es 1 sobre 2 la raíz. Entonces acá casi teníamos la derivada de la raíz, estaba el 2 nada más que arreglar. Digo. El de la raíz es más fácil de pensarlo así, quizás. O sea que la primitiva es 2 veces la raíz de x. Evaluado entre 1 y epsilon. O sea que esto nos queda 2 menos 2 por la raíz de epsilon. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ahora hacemos tender epsilon a 0 por derecha, ¿no? Siempre positivo. El límite de esa integral, cuando epsilon tiende a 0, es este límite. Y acá, claro, la raíz de epsilon, cuando tiende a 0, la raíz de 0 es 0, o sea que esto nos queda 2. O sea que en este caso, esta integral es convergente, ¿sí? Entonces a esta integral le asignamos el valor 2. Entonces en este caso, fíjense que la de 1 sobre raíz de x, ¿sí? Nos dio que convergía, ¿sí? La de arriba diverge, esta converge. Y por ahí tiene que ver esto que ahora en vez de ser 1 sobre x sea 1 sobre x a la 1 medio, ¿no? El orden de la potencia de x. ¿Sí? Eso lo vamos a ver las clases que vienen. Pero ya lo vamos como guardando en la memoria que algo hicimos de eso. Entonces, ahora en estas integrales el problema era que la función no era continua, ¿sí? El intervalo era acotado, pero la función no era continua, ¿sí? Entonces, en uno de los extremos teníamos un problema, lo podemos resolver de esta manera. ¿Qué pasa si esta converge entonces? ¿Qué pasa si ahora el problema no lo tenemos en los extremos? ¿Sí? Lo tenemos en el medio, por ejemplo, tenemos una función que es continua entre A y C, entre C y B, pero en C tiene una discontinuidad, ¿sí? Tenemos una cosa de este tipo. Pero queremos hacer la integral entre A y B, ¿sí? El tema es que en el medio tenemos un problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, es la misma idea que antes. Hay que dejar afuera esta discontinuidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es plantear una integral que vaya un cachito antes, ¿sí? O sea, esta integral la vamos a dividir en una integral que vaya un cachito antes, ¿sí? Que es esta que está acá, de esta manera, entonces, ¿sí? Como las que hicimos recién, ¿sí? La dividimos entre A y C. Y otra integral que vaya desde un cachito después, ¿sí? Entonces, de esta manera dejamos afuera al punto que tenía un problema, ¿sí? Ahora, fíjense un detalle, ¿sí? Fíjense un detalle. De la misma manera que tratamos los infinitos por separado, acá también tratamos por separado cada una de las integrales, ¿sí? Acá usamos epsilon y acá usamos un delta, ¿sí? Vamos desde C menos epsilon y el otro desde C más delta. No usamos la misma variable, ¿sí? Y esto va a converger en el caso que las dos integrales converjan. Si los dos límites existen, entonces esta integral es igual a esto. Si no, si alguno de los dos no converge, esa integral ya diverge. Entonces, por ejemplo, hagamos ¿sí? 1 sobre x menos 1 al cuadrado, que es esta misma función, entre 0 y 2. Entonces, fíjense, acá es importante, ¿no? Pensarlo bien. Ojo, cuando aparezca en el examen, que uno tiene que darse cuenta que la función es continua, ¿no? Porque esto, si no nos damos cuenta, esto pueden hacer la cuenta, ¿no? Esto podría decir alguien que por ahí está medio perdido, ¿no? O por ahí no está muy concentrado, dice, bueno, esto, fíjate, esta es la primitiva de 1 sobre x menos 1 al cuadrado, a esa la podemos calcular, es menos 1 sobre x menos 1, y bueno, y lo evalúo entre 0 y 2. Y esto no tiene problema, lo puedo evaluar. Miren, en 2, esto entonces me va a dar menos 1 sobre 1,
Menos, más, 1 sobre menos 1, menos 1, menos 1, esto da menos 2. Bárbaro. Pudimos asignarle un valor, ¿sí? Esta integral vale menos 2. Bueno, hay un par de problemas con esto, ¿no? Hay un par de problemas. ¿Qué pasó? Estamos calculando 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Esta función es positiva. Es siempre positiva. ¿Sí? Es positiva, es una cosa al cuadrado, siempre positiva. Estamos integrando en un intervalo una función positiva. ¿Puede ser que nos dé menos 2? No puede ser. ¿Sí? No puede ser que nos dé menos 2, tiene que dar algo positivo. Estamos integrando una función positiva en un intervalo acotado, tiene que ser positiva. Nos dio menos 2, o sea que algo raro debe haber. Claro, ¿cuál es el problema? Que esta función tiene un problema en menos 1, en más 1, ¿sí? Que está dentro del intervalo de integración. O sea que esta función no era continua en el intervalo que estamos integrando. ¿Sí? O sea que no podemos hacerlo como lo hacíamos, no podemos aplicar barra o hacia lo bestia como hacíamos antes. ¿Sí? Esta integral hay que hacer lo que acabamos de mencionar, obviamente. ¿Sí? Hay que sacar ese punto de discontinuidad, el 1. ¿Sí? Entonces esa integral la tenemos que plantear, ¿sí? Como acá arriba, una integral que vaya de 0 hasta 1 menos epsilon y otra integral que vaya desde 1 más epsilon, más delta, hasta 2. ¿Sí? Y analizar cada una por separado. Entonces empezamos a analizar la de epsilon, ¿sí? La que va desde 0 hasta un cachito antes de la discontinuidad, hasta 1 menos epsilon. ¿Sí? Esta entonces ahora sí la podemos integrar. Esta función es continua acá. Bien. Veamos entonces cuál es la primitiva, es menos 1 sobre x menos 0, ¿no? Que la tenemos que volver entre 0 y 1 menos epsilon. Bien, estos se reemplazan ahora acá en 1 menos epsilon, el 1 se cancela con el 1, queda el epsilon, con el menos queda más epsilon, queda 1 sobre epsilon, y cuando lo evaluamos en 0, ¿sí? Queda 1, todo esto, que con el menos queda menos 1. O sea que esto queda 1 sobre epsilon menos 1. ¿Y ahora qué hay que hacer? Y ahora hay que hacer el límite cuando epsilon tiende a 0, y es positivo, ¿sí? Y el límite de todo esto, ¿a qué da? Bueno, cuando epsilon tiende a 0, 1 sobre 0, eso tiende a infinito. Entonces ya una de estas integrales, ¿sí? Esta, diverge. Entonces ya si una diverge, ya está. No hacemos nada más. Esa integral diverge y no le podemos asignar un valor. ¿Sí? O sea que ya ni hacemos la otra integral, ni lo hacemos porque ya está. Una de las dos diverge. ¿Sí? Las dos tienen que converger para poder asignar un valor. Si una diverge, ya está. Esa integral no le podemos asignar un valor. ¿Sí? ¿Estamos entonces? ¿Sí? ¿Se entendió? No es tan complicado. Hay que tener cuidado de cómo escribir las cosas. ¿Sí? Hay que tener cuidado de no decir, por ejemplo, esta integral es igual entonces a la integral de 0 hasta 1 menos epsilon, más la integral de 1 más delta hasta delta. ¿Sí? No, porque de este lado es una cosa y acá está el epsilon, ¿no? Son dos cosas distintas. Este es un número, esto va a ver si hay que converger o no. Entonces esto no. ¿Sí? Entonces no pongan este igual. ¿Sí? Es punto aparte. Sino como un error conceptual, no saben qué es lo que están haciendo, ¿no? El grafiquito también ayuda para darse cuenta si es más, si es menos. ¿Sí? Usen una letra distinta. ¿Pueden usar la misma letra? Sí, no hay problema. Y la hacen por separado, no habría problema. Pero para no confundirse ustedes mismos, usen letras distintas cuando estamos de un lado del otro, o un infinito y menos infinito. Usen letras distintas, ¿sí? Así no se confunden ustedes mismos. Entonces, ojo, eso también, ¿no? Manejar cada una de las discontinuidades por separado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Hasta ahí, técnicamente, ¿sí? Es lo que entra en el examen, digamos, ¿sí? Hasta ahí es lo que entra en el examen. Pero con eso es como muy poquito, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas más que las van a ver, ¿sí? No entran en el examen, pero entran en la carrera, ¿sí? Las van a ver más adelante y van a ser importantes. Entonces déjenme contárselas. El que no quiere escuchar puede no escuchar, pero yo se los recomiendo que
presten atención, porque nos va a servir para más adelante, ¿sí? Cuando vemos series las clases que viene, y les va a servir después en la carrera. Y la idea es que a veces, ¿sí? Hay veces que uno tiene esas integrales impropias, sobre todo las que son de intervalos no acotados, ¿sí? Van desde 1 hasta infinito, ¿sí? Que tienen los infinitos, donde no nos interesa tanto saber cuánto vale esa integral, si a qué valor converge, sino que nos interesa es saber si converge o diverge, antes que nada. Porque, bueno, en algún caso puede ser que esa integral, ¿sí? sea muy complicada y la vamos a hacer numéricamente, por ejemplo, ¿sí? La vamos a hacer numéricamente. Entonces tenemos que dedicarle tiempo de cómputo en un dispositivo, una computadora o algo de objetivo específico, digamos, ¿sí? Algún integrado específico. Entonces, antes de ponerme a hacer la cuenta, ¿sí? Antes de ponerme y gastar plata gastando tiempo de cómputo, y antes de hacer la cuenta me gustaría saber si va a converger eso, si voy a llegar a un valor, ¿sí? Y no perder tiempo en algo que diverge, que encima como diverge va a estar tratando de calcularlo un montón de tiempo y nunca va a converger a nada, ¿sí? En general los algoritmos para hacer cálculos de integrales son iterativos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿con cuánto grado de error lo querés? Bueno, con tanto porcentaje, listo. Entonces es iterativo y empieza a tratar de converger algún valor, ¿sí? El tema es que si nunca converge algún valor va a estar todo el tiempo iterando, ¿sí? Siempre se pone un límite de cuántas iteraciones uno quiere hacer como para el corte, ¿no? Pero lo interesante por ahí estaría bueno saber, antes de saber a cuánto, saber si va a converger o no, ¿sí? A ver si pierdo tiempo en tratar de calcularlo o no, ¿sí? Porque si ya diverge, listo, ya está, ¿qué voy a calcular si diverge? ¿Sí? Entonces a veces es importante eso hacer, ¿sí? Eso como un primer paso. O a veces para otro tipo de aplicaciones quiero saber si converge o diverge directamente y nada más. ¿Sí? Entonces, eso sirve para cuando tenemos funciones muy raras, ¿sí? Muy raras. Entonces, en vez de calcular esa integral, vamos a compararlo con otras integrales impropias que sí sabemos y son fáciles y sabemos cómo se comportan. Entonces aparecen los criterios de comparación. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Este es el más fácil, ¿sí? Que es el criterio de comparación directa, es decir, bueno, supongamos que tenemos esta función f de x, ¿sí? Y entre a e infinito, ¿no? Y tenemos otra función, g de x, que está por debajo, ¿sí? Por debajo de esa función. Siempre está por debajo en este intervalo. Entonces, la idea es, ¿podemos decir algo de la integral, de las integrales de hasta infinito de estas dos funciones? Bueno, sí, porque fíjense, ¿sí? Si nos fijamos la integral desde hasta infinito de g de x, ¿no? Que es esta en rojo, o naranja, como quieran, ¿sí? Esta que está en naranja entre a y x. Estamos calculando esta área, ¿no es cierto? Bueno, me quedo en azul, no importa. Estamos calculando esta área. Entonces, ¿qué les parece? El área de la f de x que está por arriba, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser mayor, ¿no? Esa es una de las propiedades que habíamos visto de monotonía de la integral, ¿sí? El área abajo de la azul va a ser mayor. Bueno, acá hay que tener más cuidado porque el intervalo no es acotado, sí va a estar más infinito, pero uno intuitivamente podría decir, sí, está bien, tiene sentido que el área de esta sea mayor. Ahora, bien, entonces, sabiendo eso, fíjense, si la integral desde hasta infinito de g, que es la que está por abajo, diverge, ¿sí? Si esa diverge, ¿sí? O sea, va a dar infinito, ¿sí? Porque son todas positivas, estamos hablando de funciones positivas. Entonces, si esa diverge, ¿sí? O sea que da infinito, ¿qué les parece que pasará con la integral de a hasta f de x? Acá ya se los dije, ¿no? Diverge, claro, ¿por qué? Porque está por arriba. Entonces, si la de abajo ya daba infinito, la otra, que es más grande todavía, el área es mayor, y no le queda otra que diverger, ¿sí? No le queda otra que diverger. Entonces acá tienen como la propiedad, justamente, de comparación directa. Entonces, si la más chiquita, la función más chiquita, diverge, la integral de la función más grande también va a diverger. No le queda otra, ¿sí? No puede ser que esta converge, porque era más grande, ¿sí? ¿Se entiende la lógica? Bueno, y de la misma manera podemos pensar, si la integral de f converge, que es la más grande, la otra que iba por abajo, ¿sí? También va a converger, porque no puede ser más grande que la otra, ¿sí? Entonces,
Si la de f converge, que es la más grande, la integral de g, que está por debajo, no le queda otra que converger. ¿Sí? Entonces, intuitivamente es fácil de acordarse cuál es el criterio de comparación directa. Entonces, ¿para qué va a servir esto? Bueno, si por ejemplo tenemos que calcular esta integral, ¿sí? La integral de 1 hasta infinito del coseno al cuadrado de x sobre x al cuadrado. Bueno, esto si tratan de hacerlo va a estar muy difícil, ¿no? Va a estar muy difícil, este coseno al cuadrado sobre x cuadrado no es tan sencillo de hacerlo. Calcular la primitiva de esto no lo van a poder hacer así muy fácil. Entonces uno puede decir, bueno, pero no me interesa exactamente el valor de si converge o diverge. Me gustaría saber, no me interesa el valor al cual converge, ¿sí? Lo que me gustaría saber es si converge o diverge nada más. Ah, bueno, eso sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Y tenemos que analizar qué pasa con esta función, ¿sí? ¿Qué pasa con esa función? Bueno, esa función, el coseno, ¿sí? El coseno siempre está entre menos 1 y 1. ¿Sí? El coseno al cuadrado siempre está entre 0 y 1. O sea que el coseno al cuadrado sobre x al cuadrado podemos acotarlo, ¿sí? Por 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Acá lo que hicimos fue saber que el coseno de x al cuadrado es siempre menor que 1, ¿sí? Mayor que 0, ¿no? Menor o igual, ¿no? En realidad. ¿Sí? Entonces acá es donde hallamos esta condición, digamos. ¿Sí? Tenemos una relación entre dos funciones. ¿Y por qué elegimos el de 1 sobre x al cuadrado? Ah, porque ese lo hicimos hace un rato. La integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x al cuadrado fue con el ejemplo que empezamos, ¿sí? La primera filmina. Esta nos dio que convergía a 1 en particular, ¿sí? Esta nos dio que convergía y era igual a 1. Ah, pero entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la integral de esta función converge, ¿sí? ¿Por qué? Porque hicimos la cuenta. Entonces, alguna tenemos que hacer la cuenta. O sea, alguna cuenta tenemos que hacer. Lo que pasa es que hacemos una cuenta de una fácil, la que ya sabemos. De hecho, ya la teníamos hecha, ¿sí? No tuvimos que hacer nada en este ejercicio. 1 sobre x al cuadrado sabemos que converge. ¿Mm? Pero esta es más grande que la del coseno, ¿sí? Ah, entonces, como esta es más grande, la del coseno al cuadrado no le queda otra cosa que converger, ¿sí? Por el criterio de comparación directa que acabamos de ver. Entonces esta también converge. ¿A cuánto converge? ¿Converge a 1? No, ¿sí? No converge a 1. ¿Converge a cuánto? No tengo ni idea, ¿sí? Pero seguro que converge. ¿A cuánto? No sé, pero seguro que converge. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces este es el criterio de comparación directa que sirve cuando podemos hallar alguna de estas relaciones. Y siempre lo comparamos con una función de la cual sí sepamos calcular la integral. ¿Sí? Entonces este es el criterio de comparación directa. Otro bastante más útil, ¿sí? Es el criterio de comparación en el límite. Y este dice esto. ¿Qué dice? Dice que si calculas este límite, sí tenés dos funciones, f de x y g de x. Y calculas el límite cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Por eso es comparación del límite en el límite, es qué pasa cuando x tiende a infinito. ¿Sí? Si este límite de esta división te da un número finito, L, ¿sí? Fíjense que L es mayor que 0, estrictamente mayor que 0 y menor que infinito. ¿Sí? Tiene que dar un número entre 0 e infinito. En ese caso, las dos integrales de estas funciones se comportan de la misma manera. O las dos convergen o las dos divergen. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque lo que estamos viendo justamente, ¿sí? No vamos a demostrarlo este criterio, pero lo que estamos viendo es qué pasa con la función en infinito. ¿Sí? Estamos viendo si se acerca o no lo suficientemente rápido a 0, básicamente. ¿Sí? Básicamente estamos viendo esto, si las dos se comportan igual o no. ¿Sí? Si una función va muy contra el borde y otra o va muy allá, ¿sí? O entonces pueden ser que, por ejemplo, estas dos funciones son dos funciones que se comportan distinto, y por ejemplo esta, ¿sí? Esta roja, se comportaría de la misma manera que esta azul. ¿Sí? Entonces en ese caso, este límite daría algo finito. ¿Sí? Y cuando hagamos la división entre las dos azules, por ejemplo, daría infinito o 0. Entonces este sirve para ver qué pasa
en infinito. ¿Sí? Entonces, como ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver para qué sirve, ¿sí? En qué caso es útil. Queremos esta integral. ¿La podemos hacer esta integral? Bueno, en principio sí, ¿no? Es una porquería hacerlo, pero por fracciones simples habría que sacar todas las raíces de esto, ¿sí? Es x a la sexta, así que tiene 6 raíces. Va a ser molesto, ¿sí? Va a ser molesto hacer esto, pero podríamos hacerlo, ¿sí? Pero bueno, por ahí, bueno, de vuelta, ¿no? No me interesa el valor, no me interesa el valor. A mí lo que me interesa saber es si converge o no. Entonces, ¿la idea cuál es? Bueno, la idea es entonces, esto que está acá es una de estas funciones. Sí sería la f, por ejemplo. Sí sería la f. No es que el numerador es la f y el de abajo es la g. No, todo esto es una de estas funciones. Entonces, esto ahora hay que compararlo con otra función. Hay que compararlo con otra función, de la cual sepamos si converge o diverge. Ahora, la idea es que, bueno, ¿con qué función lo tendría que comparar? ¿Sí? Entonces, acá está lo difícil del método, si quieren. Es con qué función compararlo. ¿Sí? El de comparación directa también, lo difícil es decir con qué función compararlo. Y ahí viene la práctica, el entrenamiento. Bueno, entonces, ¿con qué función podemos compararlo? Bueno, lo que tenemos que ver es una función que cuando x sea muy grande, ¿sí? Cuando x sea muy grande, y se comporte de la misma manera. Entonces, analicemos eso. Veamos qué pasa cuando x es muy grande. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa cuando x es mucho más grande, mucho mayor que 1. ¿Sí? Eso quiere decir que x sea muy grande. Bueno, cuando x es muy grande, ¿qué pasa con todo esto? Fíjense, a ver, veamos el numerador. Cuando x es muy grande, ¿sí? No sé, x es 10.000, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿qué te queda acá? 10.000 a la cuarta, 10.000 al cubo, más 3. El 3 es insignificante, ¿sí? Cuando si x vale 10.000, 10.000 más 3 es lo mismo, ¿sí? Entonces es como que el 3 es insignificante. Y hagan con calculadora, ¿sí? Ni siquiera tienen que irse hasta 10.000, hagan con 100, con 1.000. Si hacen 100 a la cuarta, ¿sí? Y 100 al cubo, se van a dar cuenta que ese 100 al cubo es un número, háganlo con calculadora, fíjense qué número les da, así para convencerse. 100 a la cuarta es mucho más grande que 100 al cubo. Entonces, en cuanto x empieza a crecer, ¿sí? Hagan con 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 a la cuarta y 1.000.000 al cubo. En cuanto empiezan a crecer, ¿sí? Lo que ganan son las potencias mayores, ¿sí? El único que vale la pena acá es la potencia más grande, el x a la cuarta. Los otros son despreciables. Cuando el x empieza a crecer, ¿sí? Los otros son despreciables. Entonces acá arriba queda x a la cuarta. Y en el denominador, peor, ¿no? Está a la sexta, x a la sexta. Ahí también. Si ponemos un 100, ya el 1 es totalmente despreciable y el x también. Entonces, esto, cuando x es muy grande, ¿sí? Cuando x es muy grande, se comporta aproximadamente como x a la cuarta sobre x a la sexta, que es 1 sobre x al cuadrado. Entonces uno esperaría que, cuando x es muy grande, toda esta función se comporte como 1 sobre x al cuadrado. No sé muy bien qué pinta tiene, ¿sí? Pero acá estaría la de 1 sobre x al cuadrado, y toda esta función, no tengo idea, ¿sí? Qué pinta tiene, pero podría ser unas cosas así, no sé. Pero en cuanto x sea lo suficientemente grande, se van a comportar las dos de la misma manera. Esa es la idea de este criterio de comparación del límite. Cuando x es muy grande, y las dos se comportan de la misma manera, ¿sí? Esa es como la comparación de cómo se comporta en el límite una función. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hicimos esto? Entonces acá me está dando una idea de decir, capaz que si lo comparamos con esta función, ¿sí? Nos sirve el criterio de comparación del límite. Entonces, elijamos esta como la función, ¿sí? Entonces esta función sería nuestra g de x, ¿sí? Entonces todo esto sería la f de x, y esta sería nuestra g de x. Entonces, hagamos ese límite. El criterio nos dice a calcular este límite. Listo, entonces calculemos este límite. El límite de toda la f dividido 1 sobre x al cuadrado. Ojo acá con los denominadores, numeradores, ¿dónde van a parar? Sí, este 1 sobre x cuadrado va a parar arriba, es este límite. Multiplicamos todo el numerador por x al cuadrado, ¿sí? Multiplicamos todo esto por x al cuadrado. Entonces nos queda x sexta, x quinta, más 3x cuadrado. Y ahora hacemos este límite, ¿sí? Y ahora, ¿cómo hacemos este límite? Esto es mate A, ¿sí? Esto lo pueden hacer de la forma larga o ya sabiendo, después de haber hecho
50 ejercicios en MATE-A, que espero que los hayan hecho, ¿no? Cuando hicieron límites, me imagino que habrán hecho un montón de ejercicios para aprender cómo calcular límites. Pero cuando tenían así una función racional, polinomio numerador, polinomio en denominador, ¿qué se fijaban? Y se fijaban los coeficientes, ¿no? Se fijaban los coeficientes del mayor orden, ¿sí? De la mayor potencia. En este caso tenemos x a la sexta arriba y x a la sexta abajo. 1 y 1, este límite da 1. El que dijo ¿qué dijiste, Sebastián? No entendí nada de lo que acabas de hacer. Bueno, hay que volver a practicar límites, ¿sí? Hay que volver a practicar límites. Porque ya a esta altura, este límite se puede hacer de esta otra manera que la voy a hacer ahora, pero no conviene, pierden tiempo, ¿sí? Ya eso lo hicieron, el tiempo ese ya lo usaron en MATE-A, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, ¿qué hacían? Sacaban factor común, ¿no? De arriba, la mayor potencia. Es equivalente a lo que hacemos ahora, pero sacaban, bueno, sacó factor común x sexta, y esto quedaba 1 sobre x sexta más 1 sobre x, ¿no? Cuando sacan x sexta, queda 1 sobre x, más 3 sobre x a la cuarta, ¿sí? Acá, ¿está bien? No está bien. ¿Qué puse acá? 1, ¿por qué puse 1 sobre x sexta? Perdón. Bueno, Era 1 sobre sí, mira, y todo convergía a 1. Entonces, y abajo también sacamos factor común, la potencia mayor, ¿sí? Entonces esto quedaba 1 más 1 sobre x a la quinta más 1 sobre x a la sexta. Y entonces ahora, cuando hacían el límite cuando x tiende, esto es el límite cuando x tiende a infinito, ¿no? Cuando hacían el límite cuando x tiende a infinito, todo como el denominador tiende a infinito, todo esto tiende a 0, todo esto tiende a 0, este tiende a 0, este tiende a 0, esto tiende a 1, todo esto tiende a 1, x sexto se cancelaba con x sexto, y todo esto daba 1, como estaba esperando. Pero esto es para el tiempo, es por equivocarse, ¿no? Ya a esta altura deberían saber que este límite da 1. Este límite da 1. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que el límite de esta división nos dio un número finito, mayor que 0. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Que converge? No sé, que las dos se comportan igual. Que la integral de 1 sobre x al cuadrado, entre 1 e infinito, se comporta de la misma manera que esta, que es la que queremos allá. Entonces, como esta integral converge, la que hicimos en la primera de Filmina, y la volvimos a usar recién, esta integral converge, entonces la integral original también converge. ¿Por qué? Porque las dos funciones se portan de la misma manera cuando x tiende a infinito. ¿Sí? ¿Está entonces? Entonces, este criterio sirve sobre todo cuando tenemos estas funciones racionales. Estas funciones racionales que las podemos comparar con este tipo de funciones. 1 sobre x, 1 sobre x cuadrado, ¿sí? La de 1 sobre x diverge, entonces va a diverger si nos queda como sobre x. Entonces sirve para esto, ¿sí? Cuando podemos encontrar otra función. Ya si tenemos otra cosa, por ahí no sirve. Si tenemos un logaritmo, ahí ya va a ser más difícil. Pero bueno, sobre todo cuando tenemos funciones racionales, sirve este método de comparación. Bien, estos criterios de comparación, ¿sí? Espero que hayan prestado atención y los hayan entendido, porque cuando veamos series, el siguiente tema nos va a servir que lo hayan entendido, ¿sí? Así que espero que hayan prestado atención. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, esta guía de integrales impropias también podemos usarla cuando hay integrales dobles, ¿sí? Integrales dobles. Ahora ya un poquito más complicado, ¿sí? Pero es la misma idea. Antes teníamos intervalos acotados y qué pasaba cuando aparecía el infinito, ¿no? Bueno, el equivalente en integrales dobles es que la región no esté acotada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, querramos hallar la integral de esta función en esta región, por ejemplo, y que va hasta para arriba, ¿sí? Para arriba no está acotada, ¿sí? Entonces va en los i hasta el más infinito en los i, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de una región, ¿sí? Entonces tiene todos estos bordes, pero para arriba no está acotada. Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer? ¿Sí? Con lo que vimos hasta ahora, no sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la idea es convertirlo en algo que sí sepamos hacer. O sea, en vez de tener esta región que no es acotada, reemplazarla por regiones acotadas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, calculemos esta región, ¿sí? Pero, ¿la idea cuál es? Bueno, la idea es que hacer también un límite, ¿sí? Pero lo que pasa es que ahora no es un límite, no es un límite, porque es una región, ¿sí? ¿Cuál es? No hay un parámetro. Antes era el extremo derecho, digamos, ¿no? Entonces ahora,
¿cuál es la función de ese límite? Bueno, en vez de tomar una región, vamos tomando como varias regiones, que una está dentro de la otra. ¿Sí? Vamos como haciendo crecer la región hasta llegar a la total, digamos. Entonces, como que estamos haciendo una cadena de regiones, ¿sí? Un límite de regiones. Es lo que se llama un cubrimiento de esta región en realidad. ¿Sí? Es una sucesión, que vamos a hablar la clase que viene, pero fíjense, es como que vamos cubriendo cada vez más, ¿sí? Hasta llegar a la región. Bueno, esto acá hay una cosa más sutil, matemática, pero se puede entender, ¿no? Es un covering, que se llama, un cubrimiento que vamos cubriendo cada vez más esta región. En el límite nos queda la región original, digamos. El tema es que cada una de estas regiones es acotada. ¿Sí? Es acotada, entonces podemos plantear la integral. Entonces, para darle sentido a esta integral, vamos a hacer el límite cuando la región tiende a la región original, digamos. ¿Sí? Esa región acotada tiende a la región original. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Para que se entienda esto, ¿cómo hacemos? Bueno, en realidad es muy similar a lo que hicimos antes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esta integral de 1 sobre x cuadrado y el cuadrado en esta región, que la región es x mayor que 1 e y mayor que 1, ¿sí? Que es esta que está acá. Entonces, no está acotada la región, ¿sí? Va en x de 1 hasta infinito y de y de 1 hasta infinito. Entonces, aprovechemos esta simetría rectangular que tiene, si quieren llamarlo de alguna manera. Fíjense que la función que estamos integrando es continua, ¿sí? El problema lo tiene en el origen, en realidad lo tiene en las rectas, ¿no? Cuando x vale 0, y vale 0. Pero en esta región no tiene problemas la función. Entonces, la idea es escribir esta región, ¿sí? De esta manera. Plantear una región que sea acotada, ¿sí? Entonces podemos decir que vaya el x de 1 hasta m, ¿sí? Y este otro también de 1 hasta m. ¿Sí? Acá me equivoqué con los x. Bueno, quise decir el x y el y, ¿no? Entonces, en vez de plantear esta integral, planteamos una integral doble, ¿sí? En esta región, ¿no? Entonces, en vez de plantear esta integral, vamos a ver qué pasa cuando el límite de Rm tienda a R, ¿sí? De la integral de Rm de 1 sobre x cuadrado y cuadrado diferencial de A. ¿Sí? Y este límite, este que está acá, ¿sí? Es equivalente al límite cuando m tiende a infinito y ahora la integral de 1 hasta m, ¿sí? De 1 sobre x cuadrado y cuadrado diferencial de x diferencial de y. ¿Sí? Entonces, esta es la integral doble, ¿sí? Y esa integral doble, la podemos plantear como estas dos integrales iteradas de una variable. ¿Sí? Acá está todo lo que vimos de integrales dobles, cómo escribir esta región en integrales dobles. ¿Sí? Entonces tenemos que plantear esta integral. ¿Sí? Bien, entonces esta integral ahora sí la podemos hacer. ¿Sí? Acá no hay ningún problema. Primero tenemos que integrar con respecto a x, ¿sí? Entonces necesitamos una primitiva de 1 sobre x cuadrado, que es menos 1 sobre x. ¿Sí? El y al cuadrado, acuérdense, es una constante. Evaluado entre 1 y m. Eso nos queda esto que está acá, menos 1 sobre m, más 1 sobre y cuadrado. ¿Sí? Y acá fíjense que acá podemos sacar, tenemos el 1 sobre y al cuadrado, lo podemos sacar de factor común e integrarlo con respecto a y. ¿Sí? Cuando hagamos eso, nos va a quedar menos 1 sobre y el 1 menos 1 sobre m. Si quieren, vamos a escribirlo para el que por ahí se perdió. Esta integral es lo mismo que hacer esta integral, ¿sí? 1 menos 1 sobre m de 1 sobre y al cuadrado diferencial de y, ¿no? Acá sacamos factor común 1 sobre y al cuadrado, queda 1 menos 1 sobre y. Y ahora integramos con respecto a y, entonces la primitiva de 1 sobre y al cuadrado es menos 1 sobre y, entre 1 y m. Y esto entonces nos queda de vuelta a 1 menos 1 sobre m, o sea que nos queda 1 menos 1 sobre m al cuadrado. Ahora hacemos el límite cuando m tiende a infinito de todo esto. Cuando m tiende a infinito, todo esto tiende a 0, o sea que esto nos da 1. O sea que esa integral doble de esa función, en esta región que no es acotada, ¿sí? Converge, ¿sí? Le podemos asignar el valor 1. Veamos otro caso, ¿sí? Un poco más interesante. Entonces esa es la idea que podemos utilizar. Veamos este otro caso. Ahora, tenemos esta integral, e a la menos x cuadrado menos c cuadrado, sobre esta región, que la región es todo el plano
todo el plano cartesiano, ¿sí? O sea que la región es todo R2. Vamos de menos infinito a infinito en X, de menos infinito a infinito a Y. Todo el plano. Hacer la integral en todo el plano. ¿Sí? Lo cual no, es como que, ¿cómo en todo el plano? ¿Para qué? Bueno, es muy útil. Ahora cuando lleguemos vamos a ver dónde es útil, ¿sí? Pero lo van a utilizar en probabilidad y estadística, ¿sí? Seguramente. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la misma que recién, ¿sí? Tenemos que plantear una región acotada que cuando la hagamos crecer cubra todo el plano, básicamente. Entonces, bueno, una cosa fácil que podemos hacer es tomar un cuadrado, ¿sí? Va de menos m a m y de menos m a m en x y de menos m a m en y. Entonces, planteamos la integral que va de menos m a m en x y en y. Igual que antes, ¿no? Planteamos esta región acotada. Bueno, esta integral la podemos hacer, ¿sí? Acá podemos, como los límites son todos, ¿sí? ¿Por qué elegimos rectángulos? Porque son fáciles, ¿no? Acá podríamos haber elegido otra cosa, pero elegimos un rectángulo, tanto en este como en el caso anterior, porque las integrales dobles son más fáciles, son todos los límites constantes, por eso, ¿no? Elegimos estos valores. Pero podríamos haber elegido cualquier otra cosa, mientras que al final cubra toda la región, no hay problema. Pero fíjense, a ver, acá podemos usar las propiedades de la exponencial y esto dividirlo en dos, ¿sí? Queda el producto de las dos, y como es el producto podemos sacarlo afuera de la integral, ¿sí? Y todo esto sacarlo afuera de la integral, como hicimos varias veces antes, pero si no, bueno, esto hay que resolverlo, ¿sí? Nos queda el producto de estas dos integrales, básicamente. Que es la misma integral, ¿no? Esta integral y esta integral, x o y son la variable de integración, así que no importa, el resultado son números. El tema es que esta integral nos da el mismo número que esta, ¿sí? Nos da el mismo número que esta. O sea, la integral de menos infinito a infinito de a menos x cuadrado diferencial de x. ¿Cuál es el problema? Que esta función no sabemos la primitiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Es una de las funciones que no tenía primitiva que se podía expresar con funciones elementales. Entonces, hasta acá llegamos, digamos. Esta integral no la podemos hacer, ¿sí? No la podemos hacer. La podemos hacer numéricamente, pero no podemos expresarla porque no sabemos la primitiva de esta. Entonces la dejamos así. El límite de esa es esta integral de menos infinito a infinito de a la menos x cuadrado al cuadrado, ¿sí? De vuelta, ¿por qué? Porque esta cosa que está acá es el mismo número que acá, ¿sí? Que es la variable de integración, se llama x, y, z, Pepito, José, Carita feliz, es lo mismo, ¿sí? Es la misma estructura. El número de resultado del número es el mismo resultado que esta otra integral. O sea que nos queda esa integral que no sabemos cómo calcular al cuadrado. Bien, o sea que no nos funciona el método, ¿sí? Llegamos a una cosa que no podemos calcular. Bueno, planteemos otra cosa entonces. En vez de cubrirla con cuadrados, cubrámosla con círculos, ¿sí? Hagamos un círculo y lo hacemos crecer, ¿sí? En infinito cubre la región, ¿sí? No se preocupen, esto acá, lo que está en azul parece un rectángulo, pero es todo, ¿sí? Es todo, así que es el infinito, ¿sí? Siempre lo vamos a cubrir, no importa la forma. Entonces, ¿cómo podemos definir esta región? Bueno, son todos los puntos que cumplen esto, ¿no? Que el cuadrado más el cuadrado son menores que m al cuadrado. Vamos a un círculo de radio m. Y vamos a hacer que el radio crezca, ¿sí? Cuando el radio crezca va a cubrir todo. Entonces ahora planteamos esta integral, ¿sí? La integral sobre esa región acotada, ¿sí? Pero ¿cuál es la idea? ¿Sí? ¿Cuál es la gracia ahora? ¿Por qué cambiamos de uno al otro? Porque ahora que tenemos simetría circular, podemos calcular esta integral doble en coordenadas polares, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el pasaje a polares. Entonces en vez de calcular esta integral, calculamos otra integral en la región en polares. Y esta región en polares es fácil, ¿sí? Es un círculo de radio m, o sea que el r va a ir de 0 hasta m y el θ de 0 a 2pi. O sea que en vez de calcular esta integral, calculamos esta otra integral, donde ahora, en vez de la función e a la menos x cuadrado menos y cuadrado, es la función e a la menos r al cuadrado, reemplazamos por la transformación, acuérdense, la transformación era x r coseno de θ igual a r seno de θ, y aparecía el jacobiano de la transformación, ¿sí? El jacobiano de la transformación que era r.
Entonces ahora en vez de resolver esta integral, resolvemos esta otra, ¿sí? Que sería esta que está acá. El θ va de 0 a pi, el r de 0 a m. ¿Qué tiene de bueno haber pasado a polares? Que ahora esto lo podemos integrar. Gracias al jacobiano, usando sustitución podemos integrar. ¿Sí? La primitiva es menos r cuadrado sobre 2. Porque si elegimos a r al cuadrado como u, r diferencial de r, ¿sí? Sería el diferencial de u sobre 2, básicamente, que es por eso aparece este 2 acá. Bueno, y esto ahora entonces sí, y el 2pi, ¿no? De la otra integral. Esto nos queda esto que está acá, cuando lo evaluamos entre 0 y m. Y cuando hagamos el límite, cuando m tiende a infinito, ¿qué nos va a quedar? El límite de todo esto cuando m tiende a infinito. Cuando m tiende a infinito, fíjense que es todo esto, ¿no? Esto es lo mismo que escribir e a la m al cuadrado. Cuando m tiende a infinito, m al cuadrado tiende a infinito, e al infinito también es infinito, o sea que 1 sobre infinito, todo esto tiende a 0, ¿sí? Entonces, todo esto tiende a pi. Nos da pi. O sea que esta integral nos da pi. ¿Sí? Esta integral nos da pi. Pero no solo esto, ¿sí? O sea, bien, esto ya está el resultado de lo que queríamos, ¿sí? Esta integral doble nos daba pi. Pero tenemos algo más, tenemos algo extra. Que esta integral, ahora ya sabemos que converge, ¿sí? Ya sabemos que converge. O sea, de que de cualquier forma que lo hiciéramos, esa integral convergía. Entonces, como esta integral converge a pi, este límite es justamente esa integral vale pi. O sea, lo que estamos diciendo es que todo esto es igual a pi. O sea, fuimos por dos caminos, pero como ahora converge, ir por los dos caminos tienen que dar pi. Eso es lo importante acá, ¿sí? Por un camino lo pudimos calcular, el del círculo. Por este camino que no lo pudimos calcular, igual sabemos que da pi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa integral converge, este límite converge, da pi. ¿Sí? No importa qué manera cubramos esta región, el límite tiene que ser pi. Ah, pero entonces si esto da pi, ¿sí? Está buenísimo porque eso nos permite decir entonces, ¿sí? Que esto al cuadrado es igual a pi, entonces una sola de estas integrales tiene que ser igual a raíz de pi. ¿Sí? Si la integral al cuadrado da pi, una de estas integrales da raíz de pi. ¿Y qué es lo que hallamos acá? Ah, que esta integral, que está buenísima, era de esta función, una función que es un pulso gaussiano, se llama, ¿sí? E a la menos x al cuadrado. Integrarla desde menos infinito a infinito, ¿sí? Es el área debajo de esta función, da un número y da raíz de pi, ¿sí? Que es importantísimo por calcularla. Que de otra manera no podríamos haber calculado porque no sabemos la primitiva, ¿se acuerdan? Entonces está buenísimo porque para esta función pudimos hallar el valor al cual converge y que va a ser muy importante cuando vean probabilidades, ¿sí? Esta es la distribución de probabilidad normal o gaussiana, ¿sí? Que es importantísima en todo lo que es errores, ¿sí? Esta, si les suena, también apareció en la primera tarea que hicimos. ¿La primera o la segunda? Bueno, no me acuerdo, en la primera creo que apareció. Que jugaron un poquito con esto, ¿sí? Y ahora podemos integrarla de menos infinito a infinito, sin saber la primitiva. ¿Sí? Importantísimo esto. Entonces es todo un extra que lo van a volver a ver en la carrera, ¿sí? Y finalmente, como para completar, ¿sí? También en integrales impropias dobles podemos ver qué pasa cuando la función no está definida en la región. Entonces, por ejemplo, tenemos esta región, el círculo de radio 1, y queremos integrar esta función. ¿Sí? Queremos integrar esta función, 1 sobre x cuadrado más y cuadrado. El problema es que esta función, fíjense que en el origen tiene un problema. ¿Sí? Acá no está definida, ¿sí? Tiene un problema, y no es continua. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, la misma idea que en una variable, ¿sí? Saquemos a esa discontinuidad de la región. Entonces, en vez de tomar toda esta región, todos los puntos dentro de este círculo, dejémoslo afuera. Tomemos un épsilon, ¿sí? Un épsilon y hagamos que la región deja fuera a esa discontinuidad. ¿Sí? Entonces, definamos la región como todos los x cuadrado más y cuadrado que están ahora entre épsilon y 1. ¿Sí? Dejamos el 0 afuera. Entonces esta integral, ¿sí? Esta integral ahora
que es en esta región sin la discontinuidad, ahí no hay problema, la podemos calcular. Esto ya es un problema del primer módulo, calcular la integral doble. Como la simetría es circular, podemos usar coordenadas polares. Ahora el R va a ir de epsilon hasta 1, ¿sí? Entonces podemos calcular de esta manera. Ahora la integral, ¿sí? La integral en esta región de la función, que la raíz de x cuadrado más y cuadrado es r, ¿no? O sea que queda 1 sobre r la función, y el jacobiano, nos tenemos que olvidar del jacobiano. Que entonces nos queda esta integral. Bien sencillita, nos quedó 1 la función justamente, entre 1 y menos epsilon, esto queda 2pi por 1 menos epsilon. En el límite, cuando epsilon tiende a 0, ¿sí? Nos queda que vale 2pi. O sea que esta integral, ¿sí? De esta función que no era continua, igual converge, ¿sí? En este caso nos da 2pi, ¿sí? La de esta función. Entonces esto era como para completar que también se pueden hacer las dos cosas, no solo en la región no acotada, sino también cuando las funciones tienen problemas, ¿sí? Y son las mismas ideas, pero ahora en dos dimensiones, ¿sí? Así que esta integral converge y converge a 2pi en este caso. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Entonces, para resumir, integrales impropias cuando el intervalo no es acotado o cuando la función no es continua, ¿sí? La idea es llevarlo a los casos de los que ya sabemos resolver, intervalos acotados y funciones continuas, ¿sí? Como acotando justamente el intervalo, ¿sí? Dejando afuera esas molestias, esas discontinuidades. Cada uno de los problemas hay que manejarlos por separado, ¿sí? Tengan eso en cuenta, y entonces ya tengan en la cabeza los criterios que vamos a volver a mencionarlos, pero al examen solo entra integrales impropias en una variable, ¿sí? El cálculo básicamente. Bueno, entonces acá vamos a dejar integrales impropias. Vamos a ponernos entonces a trabajar ahora. Consulten dudas sobre esto, cómo manejarlo. Después Cecilia va a hacer un par de ejercicios más. Y la clase que viene vamos a desviarnos un poquito de las integrales, a hablar de algo que está muy relacionado, ¿sí? Pero que es sucesiones, series, que vamos a verlo en las siguientes 3 clases. Uno de los temas importantes y requeridos para poder promocionar, ¿no? Entonces, si no hay más consultas, vamos a